Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más, la entrevista de hoy, y esta vez con una gran figura política y también de nuestro gobierno. Me refiero, estimados auditores, al subsecretario del Interior, don Luis Cordero, a quien saludamos y le damos las gracias por estar aquí en la Radio Agricultura. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. La primera pregunta la voy a ir al tiro a lo que está en estos minutos. Después nos vamos a ir a otras partes también. La política fiscal con problema de credibilidad, dicen algunos medios de comunicación esta semana. Corfo, Hacienda, Matei, Kass, Kaiser están furiosos con esto. Me imagino que lo ha escuchado y lo ha leído también. Sí, bueno, uno logra entender las diferencias políticas en lo que puede existir en este punto. ¿Ya? Pero a propósito de las diferencias que pueden existir sobre un evento en concreto, ¿no? Que es el traspaso de recursos de las excedentes de Corfo al Tesoro Público, que es lo que ha dado origen a esta controversia. A ratos creo que olvidamos con bastante facilidad que en Chile existe un consenso que es muy transversal en todo el espectro político sobre la importancia de la política fiscal y de la disciplina fiscal, esencialmente. ¿Ya? Y lo que hay es que el producto de la pandemia, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, las finanzas públicas y los presupuestos públicos han estado sometidos a estrechez. El año pasado, solo el año pasado, en el presupuesto público, el Ministerio de Hacienda, respecto de los presupuestos asignados, realizó 2 ajustes presupuestarios a los presupuestos del sector público. Este año, producto de la aprobación de la ley de presupuesto del año 2025, el Congreso estableció un recorte preventivo del 10%, que es el que ha generado muchísima controversia. Ahora, de lo que sucedió y lo que ha llevado estos días esta discusión en el caso de Corfo, el Ejecutivo ha sido muy claro sobre este punto, no solo que se ha procedido conformidad a la ley, sino que también a la responsabilidad fiscal. Porque en esto creo que es conveniente que no olvidemos una cosa. A ver. En Chile existe no solo un marco normativo que es muy estricto en materia de política fiscal y disciplina fiscal, sino que además en Chile existe un único presupuesto público que se gestiona como un solo gran sistema en el fondo. De hecho, en Chile no hay autonomías presupuestarias y por lo tanto los excedentes de algunas organizaciones públicas pasan al Tesoro Público inevitablemente, ¿no? O algunos servicios públicos que se financian, por ejemplo, por regla general con tarifas de ingresos de las prestaciones que realizan, que habitualmente suelen ser en ocasiones superiores al presupuesto que les son asignados. También en esos van a rentas generales. Entonces, yo creo que estamos en un año electoral en la cual se producen este tipo de discusiones, pero yo creo que no hay que perder de la perspectiva el debate más de fondo, que creo que en ocasiones lo perdemos, y es esta idea del gran consenso que existe sobre la disciplina fiscal en nuestro país. ¿Y cómo se explica que la Contraloría abrió una investigación? Sí, la Contraloría ha adoptado como política en el último tiempo y en los últimos años en general, por un tema de transparencia que frente a hechos que puedan tener cierta connotación, abrir investigaciones especiales o dictaminar en casos específicos de oficio. Lo hizo días atrás también respecto a una controversia que se generó pública también sobre el financiamiento con el Fondo de Investigación Científica sobre las causas de la violencia del estallido social, por ejemplo, que ha generado una discusión pública y donde Contraloría ha decidido entonces instruir una investigación especial. No es extraño que lo haga, y no es extraño también que lo haga de modo preventivo, porque en ocasiones es predecible que eso va a terminar en una presentación de los parlamentarios ante la Contraloría. Entonces Contraloría habitualmente lo que hace es tratar de ella anticiparse frente a circunstancias de esas características. Y creo que una institución como la Contraloría, que le da garantía a todo el mundo, es conveniente que se anticipe a este tipo de situaciones. Es bueno que lo haga, digamos, Sí, para tranquilidad
Le da tanto- tranquilidad y además tiene que ver con el normal funcionamiento del sistema institucional en Chile. Ya, ya. Ministro, la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó un desalojo para el 27 de febrero. ¿Cómo se está preparando el gobierno para el tema que hay en San Antonio? Sí. ¿Mm? Bueno, la toma de San Antonio es el lugar donde es la mayor toma del país, ¿no? Sí. Son 4.000 familias, más de 10.000 Así es. personas. Así es. Pero esto viene de un criterio que ha fijado la Corte Suprema, yo diría que de los 3, 4 últimos años, ¿no? En Chile, las usurpaciones de terreno violentas o pacíficas, pero las usurpaciones en el fondo, habitualmente eran resueltas o por vía civil o por vía penal. Tomaban demasiado tiempo hasta que en un momento determinado la Corte Suprema decidió ocupar una acción de tutela de derechos que es expedita, que es el recurso de protección, y empezó a decidir entonces que esas tomas de terreno debían ser objeto de desalojo, y en esas sentencias empezó a establecer criterios para los desalojos. Existen un conjunto de tomas respecto de las cuales la Corte ya ha resuelto los desalojos, es decir, que los propietarios han ido y han solicitado son desalojos. Y hay varias que ya se han ejecutado en el tiempo, Ya. ¿no? Y en general la Corte lo que ha hecho en esos casos es que ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo, a Carabineros, para efecto de desarrollar el desalojo con ciertos estándares, ¿no? Esos estándares que tienen que garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños, los discapacitados, los adultos mayores. Lo segundo es que se debe hacer en un contexto de permitir que esas personas sean trasladadas a lugares de transición. Y lo tercero, que el Ministerio de Vivienda les informe o les proyecte alguna alternativa para que ellos puedan postular o acceder a alguna vivienda, ¿no? O sea, y esas tres exigencias, la Corte la ha ido estableciendo de un modo relativamente estándar en cada una de ellas. Lo que pasa es que con San Antonio hay una particularidad y es su magnitud. O sea, Sí. muchas de estas sentencias ya se han ejecutado por parte de Carabineros, los municipios, el Ministerio de Vivienda, pero las escalas de esos desalojos han sido bien acotadas. Hay un protocolo, por eso habitualmente se hace un levantamiento de quiénes están en esos lugares, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores existen, porque respecto de ellos existen protocolos de quiénes se mueven primero, dónde se destinan, etc. Pero la toma de San Antonio es una toma que por su magnitud no es de aquella que uno pueda intervenir pura y simplemente. Al ser 10.000 personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso. Sí. Y por eso la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, si bien ha dado fecha para el 27 de febrero, ha dicho que debe ser de un modo razonable y programado, Ya. ¿no? Es decir, la Corte entiende que no es un desalojo que se pueda desarrollar de inmediato. Ahora, todo esto está en un contexto un poco mayor que lo que ha estado trabajando el ministro Monte. Buena parte de la extensión de las tomas en el país se profundizaron después de la pandemia. Ya. Ahora, ministro, perdón, pero el ministro Monte ya ha hablado con los dueños, ¿no? Sí. Ya, eso se está compartiendo para evitar lo que usted bien dice, de que no se pueden sacar a todos el mismo día. Sí, se ha estado hablando con ellos, se está buscando una solución que permita satisfacer, que tiene que combinar tres cosas, ¿no? A ver. La primera, que no puede legitimar la toma como un acto ilícito. Ya. La segunda es satisfacer los derechos de los dueños. Y la tercera es dar una solución de política pública a las personas que no tienen techo, en el fondo, ¿no? Entonces es una combinación Ya. bien compleja, a la cual el ministro Puente le ha dedicado bastantes meses desde que este caso se originó. Durante todos estos meses el Sí, ministro ha pues. estado buscando una solución relativamente innovadora. Han existido conversaciones con los propietarios, esas conversaciones van a continuar en los próximos días.
Y yo creo que estos tres aspectos, ¿no? El aspecto que uno no puede legitimar un acto como una toma, los derechos de las personas a acceder a una vivienda y por la otra el derecho de los propietarios, y yo diría que hay un cuarto factor, y es que las sentencias judiciales uno tiene que garantizar su cumplimiento. Entonces, 4 elementos, creo yo, son claves en la combinación que se está desarrollando y respecto de los cuales los dueños por lo menos han mantenido una conversación abierta con el ministro Montt. Con el ministro Montt. Y eso es bueno, ¿ah? Lo llevo a otro tipo de noticias. ¿Qué postura tiene el gobierno sobre la previsión preventiva decretada contra el diputado Juan Francisco Pulgar por violación y abuso sexual reiterado? Que es lo mismo que ha ocurrido con el exministro González, quien Sí. ahora está presentando una demanda laboral en contra del gobierno. Incluso. La víctima. ¿Mm? La víctima está presentando. Sí, perdón, Sí. la víctima. A ver, mire, hay los casos de investigación contra figuras públicas tienen como dos consecuencias. Mira, para la primera tiene que ver con el impacto que provoca en la población que personas que tienen altas investiduras cometan delitos, en el fondo. Ya. No solo en el desempeño de sus cargos, sino que también puedan cometer delitos que afecten, lesionen gravemente la dignidad de otras personas, como sería el caso de los delitos sexuales. Ya. Y eso probablemente lo que hace es que ciertamente provoca una indignación en la población. En el último tiempo también hemos tenido un grupo de parlamentarios especialmente objeto de investigación. Entre formalizados, desaforados, y ya tenemos el segundo diputado en prisión preventiva con el diputado Pulgar. Sí. Entonces, tiene ese aspecto. Pero la segunda es algo que yo creo que aún en la amargura de ver eso de quienes desempeñan función pública, es la demostración de que no hay personas privilegiadas en Chile. Y que aun cuando una persona invista tenga una alta investidura pública, no solo puede ser objeto de investigación, no solo puede ser objeto de imputación, sino que además puede estar en prisión preventiva, ¿no? Que es la medida cautelar más gravosa. Entonces, claro, la obligación del gobierno, la obligación de cualquier ejecutivo, no solo de este, sino que de cualquier ejecutivo, es que el sistema de justicia funcione independientemente, que los fiscales actúen con autonomía y que los jueces tomen sus decisiones con total independencia. Y eso es especialmente relevante cuando existen miembros de otros poderes públicos. Hoy día también tenemos investigaciones contra jueces. Entonces tiene estas dos cosas, ¿no? Porque por una parte, cuando usted tiene autoridades públicas siendo objeto de investigación, de imputaciones y además con medidas cautelares tan gravosas, por cierto, la percepción de las personas es que algo está pasando en la función pública y probablemente le puede generar distancia, ¿no? Claro. Pero la obligación de todos también es demostrar, para no desencadenar ese desencanto sobre la función pública, porque eso afecta severamente la confianza, y la confianza es clave para el funcionamiento del sistema democrático, es mostrar que sabe que las instituciones funcionan, actúan los fiscales de modo autónomo y los jueces de modo independiente. Y por cierto, para el Estado en general, para quienes participan de los tres poderes del Estado, estos también son mensajes, señales de que el ejercicio correcto y adecuado a la función pública, en el caso de quienes están desempeñando esa función, requiere de estándares muy estrictos para su desempeño. Ministro, o subsecretario también, que hay un alza general de casos policiales asociados a armas. Sí. A diario acecha a la población y cada vez más violenta. Sí. Me imagino que está en conocimiento de eso, por cierto, pero ¿cómo se puede ir bajando esto? Mire, es bien interesante su enfoque, porque su enfoque no parte
del homicidio, que uno también podría hacerlo, sino que parte de otro aspecto que es el medio, ¿no? Sí. Y lo que el país ha estado viviendo, que no solo exclusivamente en Chile, pero para focalizarnos en nuestro país, son tasas crecientes de violencia. Ya. ¿Ok? Esas tasas crecientes de violencia tienen que ver con algunos delitos que tienen connotación interpersonal. Las lesiones han aumentado. Y claro, una de las manifestaciones más evidentes de la violencia es el homicidio. Y en general se utiliza el homicidio en términos internacionales para comparar precisamente esos niveles. Y el punto, por eso destaco el enfoque a partir del cual usted comienza su pregunta, porque uno de los temas claves que nosotros estamos viendo en Chile en el último tiempo es el uso de armas de fuego. El uso de la... O sea, nosotros tenemos el número de homicidios consumados, que es la base sobre la cual se realiza la comparación internacional y sobre la cual en Chile se ha estado trabajando en el Observatorio de Homicidio, donde están todas las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, Gendarmería, el Médico Legal. Lo que busca es mostrar, bueno, cómo ha ido evolucionando los homicidios. Nosotros veníamos con un aumento de la tasa de homicidios muy significativa en el 2016, que comenzó a bajar, a detenerse primero y comenzar a bajar levemente. Ahora en el mes de marzo vamos a tener los resultados totales del 2024 en homicidios consumados. Yeah. Pero, ¿qué datos son relevantes? ¿Qué es lo que he estado demostrando en el último tiempo? Uno, que la proporción del uso del arma de fuego en los homicidios ha aumentado muy significativamente. Para que tú tengas un orden de magnitud, solo en la región metropolitana la proporción está un poco más del 50%. El arma de fuego es protagonista. Lo segundo es que en Chile no fiscalizábamos prácticamente armas. En Chile se fiscalizaba de las armas inscritas alrededor del 2%. Para el año pasado el presidente de la República en el plan de fiscalización de armas fijó una meta del 10%, lo que llevó a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y también al Ejército que se sumó a esto, al desarrollo de una política de fiscalización, y se pudo fiscalizar a nivel nacional el 15% de las armas inscritas. Ahora, ¿por qué las armas inscritas? Porque los datos que tenemos es que una proporción importante de las armas involucradas en homicidios están asociadas a armas inscritas que están reportadas como extraviadas o fueron robadas. En el plan de fiscalización, cuando las personas se enfrentan a la fiscalización, hay muchas que han hecho entrega voluntaria de las armas porque, por ejemplo, su padre o madre había fallecido, etc. Lo que quiero decir es que las armas, nosotros tenemos que tener un control mucho más intenso porque ahí hay un mercado de uso de armas. Yeah. Y ese mercado, una parte proviene de armas inscritas, y ojo que hay otro que proviene de cierto contrabando de armas que nosotros podemos estar teniendo en algunos lugares de la frontera. El más conocido es respecto de armas que provienen desde Argentina, pero tanto el gobierno argentino como el gobierno chileno tienen un trabajo conjunto para ese fin. Y por lo tanto focalizarse en fiscalización de armas, en el contrabando de las mismas. Por ejemplo, Aduanas tiene toda una estrategia de fiscalización que yo no puedo detallar por razones de seguridad, pero hay mucha importación de partes, de piezas que alguien podría decir que son, no sé, pisapapeles, pero que en verdad, mirado en una perspectiva distinta, en realidad son medios que al cual solo simplemente alguien fabrica el cañón para transformarla en un arma. Eso que ha llevado a un gran trabajo entre Aduana y la Dirección General de Movilización Nacional para ir pesquisando piezas que probablemente desde el punto de vista aduanero son mercancía común y silvestre, pero que en una perspectiva de seguridad son, ¿verdad?, medios destinados a otros fines. Y la tercera son la adecuación de armas de fogueo. Entonces, ¿esto qué implica? No solo focalizarnos ahí, focalizarnos también en los armeros. Los armeros es un espacio que, por cierto, hay algunos que desarrollan, la mayoría de ellos, su actividad lícitamente,
pero también tenemos investigaciones que han dado cuenta de armeros participando de mercados ilegales. Lo que quiero decir con esto es que la manera más efectiva de abordar homicidios es controlando muy intensamente el mercado de las armas. Y en eso, tanto las policías como el Ministerio Público han puesto los esfuerzos en el último tiempo. Además, me imagino que la venta de estas debe ser alta. Y más que la venta, hay una particularidad que son cosas que genéricamente yo puedo comentar nada más. O sea, las investigaciones que ya tienen resultados, que son públicas, demuestran que hay un determinado tipo de organizaciones o sujetos que más bien lo que hacen es generar... Las armas aparecen de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces son tipos que en verdad lo que son comerciantes de armas. Sí. Hay muchas armas que se arriendan para cometer delitos que luego son devueltas. La policía ha ido generando medios tecnológicos para ir haciendo identificación de las mismas. Entonces, las organizaciones criminales también van sofisticando, sobre todo las organizaciones criminales, porque para quienes nos escuchan o nos vean, organizaciones criminales son pequeñas empresas. Funcionan con giro empresarial. Tienen distintos giros, optimizan en términos sus rentabilidades, subcontratan determinado tipo de servicio, y uno de los servicios que contratan es la disponibilidad de armas. Entonces las armas viajan, se mueven de un lugar a otro, y eso permite, con los resultados de las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público y las investigaciones de las policías, y también identificando quienes participan de esos mercados. Estimados auditores, el subsecretario del Interior, don Luis Cordero, en esta entrevista en la Radio Agricultura. Vamos a hacer una muy breve pausa, ministro, y ya regresamos. Espérennos. Continuamos, ministro. Le agradecemos una vez más su presencia aquí en la Radio Agricultura. Lo voy a seguir con temas también involucrados con ustedes también. Hay un comercio ambulante tremendo, nos llama mucha gente incluso en la radio, en el metro. Sí. En los cada pasada del metro y dentro del metro sí. También. A ver, en los temas de comercio ilícito hay varios aspectos que tienen que ver. Uno es todo el comercio ilícito e irregular que se ejecuta en la vía pública. Y otros en algunos espacios que en principio son protegidos o que tradicionalmente eran protegidos y que hoy día también enfrentan a ese dilema. Entonces lo primero es, sobre comercio ilícito, el gobierno no solo ha estado trabajando, la Subsecretaría de Prevención del Delito, en una política, sino que además en el proyecto de ley de ahora del mes, que presentará el Ejecutivo en el mes de marzo-abril. Pero hay un aspecto adicional, y es que comercio ilícito supone no simplemente mirar esto como el comerciante ambulante. Ya. Lo que en general tenemos detrás de comercio ilícito no solo es afectación a la ley de propiedad intelectual, porque muchas de esas son falsificaciones. No solo hay delitos tributarios, ¿no? No solo hay infracciones aduaneras, sino que lo que hay, o lo que ya más o menos sabemos en esos espacios, es que detrás del comercio ilícito existen organizaciones criminales. Yeah. Organizaciones criminales que proveen de este tipo de bienes, que proveen de espacios. Este es el problema que tiene MEI, por ejemplo, Yeah. que tiene una alta concentración de comercio ilícito,
pero cuyos proveedores están próximos a donde se encuentran, las bodegas están próximas a esos lugares. Entonces, y además son lugares que en la irrupción, ¿no? Claro, el Estado puede irrumpir, pero se generan fáciles sustituciones. Porque como hay organizaciones detrás de ellos, usted puede irrumpir, pero la persona que estaba ahí vendiendo, probablemente al día siguiente va a haber otro que lo va a estar sustituyendo porque tiene un proveedor detrás. ¿Por qué le hago todo este análisis? Porque lo que está detrás de comercio ilícito no es el comercio ambulante que nosotros teníamos 10, 20 años atrás. Ya. Es una... yo creo que hay que mirarlo en esa perspectiva. Es un comercio que está respaldado por organizaciones criminales que cometen múltiples delitos. Las economías ilícitas, todas, como funcionan al margen de la ley, funcionan con una violencia al margen de la ley también. Y esto pasa, entonces, en la ocupación de los espacios públicos. Hay lugares donde se ha ido haciendo intervención. En el caso de Las Serenas, probablemente uno de los casos más famosos, porque luego de que se han hecho las irrupciones por parte de la policía, el municipio ha intervenido, ya ha hecho, por ejemplo, urbanismo táctico, ¿no? Es decir, generar condiciones en la vía pública para evitar que las personas se vuelvan a instalar en dichos lugares, en el fondo, ¿no? Pero además exige una fiscalización integrada. O sea, usted no saca nada simplemente con llevar a carabineros a fiscalizar comercio ambulante, si no va acompañado de control migratorio, si no va acompañado de aduanas, si no va acompañado de impuestos internos, etc. Entonces, una de las cosas para abordar una dimensión del comercio ilícito de esas características es abordarlo en fiscalización en términos bien integrados. Pero en segundo lugar, requiere que una vez que se produce la intervención policial o de orden público, venga detrás, ¿no?, la intervención municipal, porque esos comercios ilícitos habitualmente lo que hacen es ocupar espacios públicos. Dicho todo esto, el fenómeno del metro es un fenómeno muy específico. De hecho, hace algunas semanas yo me reuní con el ministro de Transporte, entre otras cosas, para tratar la situación del metro. Porque en el metro tenemos dos particularidades, ¿no? Es el comercio ilícito que está fuera del metro, que claro, es un bien nacional de uso público, pero luego el que está dentro del metro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la competencia dentro del metro? Claro, el metro tiene sus guardias, pero la pregunta es cómo compatibilizar con la intervención de las policías para sustraer ese comercio ilícito. Y el segundo, que viene siendo un problema hace algún tiempo, el que se produce dentro de los carros. Entonces, hay una estrategia que se está abordando conjuntamente con Carabineros que es muy de táctica operativa en el metro, pero que yo creo que no hay que perder de perspectiva que hay una dimensión un poco más global y no hay que quedarse con que el comercio ambulante es simplemente una persona vendiendo bienes probablemente pirateados o de terceros, sino detrás de eso habitualmente hay organización criminal. Le quiero dar un ejemplo. Sí. Adicional a todo esto, el tabaco. O sea, los niveles de contrabando de tabaco son increíbles. O sea, el nivel es un tipo de delito que genera muchos ingresos. Genera, por cierto, una economía ilícita en torno a él. Y por lo tanto, los mecanismos de fiscalización en el norte, que son muy intensos, pero también estamos teniendo problemas en el sur. Y esto es un mecanismo de fiscalización integrada entre carabineros y aduana. Pero le quiero decir que hoy día las bodegas de aduana y las comisarías están llenas de cajetillas de cigarro incautadas. Y sigue siendo un negocio muy, muy rentable. Y con la consecuencia de defraudación fiscal en el caso de impuestos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que detrás de esas economías ilícitas hay organizaciones criminales que uno tiene que abordar de un modo mucho más efectivo, y en eso también el rol del Ministerio Público ha sido bastante clave. No es simple, lo que quiero decir con esto es que lo que está ahí no es simple comercio ambulante, y por eso las escalas de fiscalización y las de intervención penal son
más estructurales para abordar el comercio ilícito. Y me imagino que es difícil de lograr que se acabe eso, porque... Es difícil, pero una de las cosas que no puede hacer el Estado es renunciar a la persecución. Por supuesto. Porque como genera el efecto sustitución, en las cadenas de intervención de las organizaciones criminales, lo voy a explicar del siguiente modo. Cuando usted golpea abajo, sí, puede hacer incautación de drogas, de tabaco, de comercio ilícito. Pero si son respecto de sujetos que son los que venden, los que intervienen, el efecto sustitución es que si usted hace un golpe ahí abajo, es que hay otra persona que va a vender esa droga, hay otra persona que va a hacer ese contrabando de tabaco. Por eso las estrategias de persecución penal y policial van aguas arriba, porque usted lo que tiene que hacer es desbaratar el negocio. Y por lo tanto tiene que comisar no solo los bienes, sino que todas las ganancias que vienen a partir de eso, en el fondo, ¿no? Y por eso es tan simbólico, por ejemplo, que respecto de una organización de narcotráfico, una banda nacional, que tiene su origen en La Pintana, el municipio de La Pintana hubiese insistido tanto en el caso del comiso y terminó, a propósito de esa investigación, en el comiso de unas cabañas de veraneo que esta organización criminal tenía en el Tabo. Y la alcaldesa de La Pintana pudo lograr que producto, dada la ley, le pudiesen ser entregadas al municipio esas cabañas, y hoy día esas que eran propiedades de esa organización, hoy día sean cabañas de veraneo para el municipio de La Pintana. Por eso hay que ir a perseguir las ganancias de esas organizaciones, a privarlas de los bienes que adquirieron, porque aguas abajo, lo que si no usted va a tener siempre el efecto sustitución. Por eso, claro, tenemos mucho comercio, tenemos comercio ilegal, sí, debemos intervenir porque no podemos renunciar a controlar el espacio público, pero de igual modo hay que seguir investigando la red completa que permite que ese comercio ilícito funcione aguas abajo. Otra de las noticias o las cosas que se han dado. Denunciante de Monsalve presentó una demanda laboral en contra del gobierno, ministro. Sí. Algo hablamos al comienzo. Sí. Pero ahora va contra el gobierno. A ver, las demandas de tutela laboral, Sí. que son bastante habituales en el sector público, respecto de violación de derechos fundamentales que un trabajador o trabajadora ha tenido en sus vínculos con el Estado. Primero, decir que los jueces consideran que las tutelas laborales por violación de derechos fundamentales también se aplican a los funcionarios públicos, ¿no? Ya. No simplemente a los que están sometidos al Código del Trabajo. Y esto ha sido una política de los tribunales que ya tiene bastantes años. La víctima del caso Monsalve, que es una persona respecto a la cual la Subsecretaría del Interior ha tenido especial cuidado y mantiene su contrato honorario vigente con la Subsecretaría. Por cierto, legítimamente tiene derecho a ejercer la acción de tutela laboral, que es lo que han hecho sus abogados laboralistas. Previamente ellos habían interpuesto una medida prejudicial fundamentalmente para obtener información. La Subsecretaría entregó esa información, pero es una demanda al fisco de Chile. ¿Cómo es una demanda al fisco de Chile? La defensa judicial de este caso está a cargo del Consejo de Defensa del Estado. La Subsecretaría ha entregado todos los antecedentes para esa defensa y, por cierto, las estrategias que estén asociadas a esa las adoptará el Consejo de Defensa en su oportunidad. Pero por cierto, la víctima tenía todo el derecho a ejercer esa acción de tutela en contra del Estado de Chile. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa, subsecretario, y ya regresamos. Espérenos, manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Esta vez nos acompaña el subsecretario del Interior, el ministro, estimados auditores, que está con nosotros en el día de hoy, Luis Cordero, a quien le agradecemos esta posibilidad. Yo quisiera llevarlo y seguir un poco con el tema de homicidio, cosas así. Hay zonas del país donde la reducción de homicidio no se ha reflejado. ¿Qué regiones siguen siendo las más críticas en materia de violencia letal? A ver, el homicidio tiene... Cuando uno empieza a descomponerlo internamente, ¿Ya? Nosotros veníamos con un aumento de los homicidios consumados desde el año 2016, que tuvo su pico el año 2021. Hay una serie de razones que explican eso, pero que yo creo que uno podría analizar con posterioridad. Pero que en general los especialistas en Chile han estado observando y que más o menos tienen contexto para explicar a qué se debe ese tipo de aspectos. Hay un efecto post-pandemia no solo en Chile, sino que en buena parte de los países del mundo las tasas de homicidio aumentaron. Pero cuando uno empieza a descomponer internamente el homicidio, lo que tenemos, claro, es un número importante de esos homicidios son ejecutados con armas de fuego, más del 50%. El arma que sigue es el arma blanca en posterioridad. El 30% de esos homicidios está vinculado a organizaciones criminales. El 30%. 30%. Hemos ido... La mayoría de las víctimas en el caso de homicidios son hombres. Y cuando uno analiza después el detalle de quiénes son esas víctimas, más del 50% de esas víctimas tienen antecedentes penales previos. Antecedentes penales o policiales previos. Por ejemplo, en el caso de los extranjeros hace pocos años, hace una década en Chile, representaban en términos de víctimas no más del 3%. Hoy día, en el caso, aunque los chilenos siguen siendo los principales víctimas, hoy día los extranjeros en el caso de los delitos de homicidio representan el 12%. Pero el salto es muy cualitativo en una década desde el punto de vista de las víctimas. Entonces, pero además cuando uno empieza a mirar la descomposición y dice, ok, 30% para allá, el otro tipo de homicidios o de muertes letales y violentas de estas características es aquellos que están vinculados a la violencia doméstica, ¿no? El femicidio también ha aumentado en el país. Entonces, hay un conjunto de aspectos que están vinculados a la intensidad de la violencia. Y lo digo porque cuando uno analiza los números en proporción, en absoluto, en tasa, uno pierde las perspectivas de que cuando uno va analizando región por región, las prevalencias son muy distintas. O sea, en la zona norte se ha ido logrando una reducción bien significativa de los homicidios, en parte por las intervenciones de la persecución penal y de las policías. Hay algunas zonas del país donde sus tasas de homicidios son muy bajas y el haber aumentado 1 o 2 homicidios probablemente le hizo aumentar, no sé, un 100%, un 200%. Pero yo diría que el caso más desafiante para abordar sigue siendo la región metropolitana. La región metropolitana. Porque la región metropolitana no solo por la... A ver, eso tiene que ver con la proporción de habitantes que hay del país en Chile. En fin, pero sobre todo porque la región metropolitana son muchos países distribuidos de modo distinto. La relación de tipos de homicidio de la zona norte y la zona sur son bien distintos. En la zona sur, por ejemplo, de la región metropolitana tenemos prevalencia de bandas nacionales que provienen de clanes familiares vinculados a tráfico de drogas, por ejemplo. Y esa es la característica de varios de los homicidios que están vinculados a la zona sur. La zona norte hay clanes familiares también vinculados a drogas, pero también tenemos organizaciones extranjeras, pero que explotan otro tipo de delitos, como son los delitos predatorios, ¿no? Trata de personas, secuestros extorsivos, etc. Que se han ido atacando de un modo muy específico. Pero en todas ellas el elemento común
vuelve a la conversación que tuvimos en un par de bloques anteriores, ¿no? Sí. El elemento clave para abordar eso tiene que ver con armas. O sea, en la medida que nosotros abordemos, ataquemos, persigamos eficazmente la tenencia de esas armas y el comercio de esas armas, uno de los gatillantes de esas muertes violentas debiera reducirse naturalmente. Pero muchos de los homicidios en la región metropolitana están muy marcados por la disputa territorial y el uso de armas. O sea, de armas y la disponibilidad de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiéramos tener cuidado hacia adelante, por ejemplo? Mientras sigamos siendo... El país ha aumentado muchos recursos para esto, ha intensificado la intervención del Ministerio Público, el rol de los equipos ECO del Ministerio Público, que se financian con aportes del Ministerio del Interior, el rol de las policías. Podemos hacer muchas cosas en materia de persecución penal eficaz para reducir circuitos de violencia, circulación de armas, etc. Pero hay algunas condicionantes de las cuales nosotros debiéramos preocuparnos. Una tiene que ver con la participación de menores de edad. Menores de edad, ya. Los menores de edad participan principalmente de un tipo de delito, que son robos violentos, los portonazos, habitualmente. Ya. Entonces, cuando uno mira la estructura de la participación de los menores de edad, los menores de edad tienden a participar de ese tipo de delito y también de las receptaciones, ¿no? No. Regularmente esos delitos son por encargo de. Lo que nosotros tenemos que evitar es que esos jóvenes que participan de esos delitos, por cierto, sacarlos de esos delitos, pero en cualquier caso, que no ingresen a espacios de violencia mayor. Esos espacios de violencia mayor, por ejemplo, es que pudieran disparar. Por eso controlar las armas es tan relevante, en el fondo, ¿no? Entonces, estamos justo en un momento en que el país ha abordado decididamente el tema de homicidios, tanto desde el punto de vista de la persecución penal como desde el punto de vista policial. Pero hay otro tipo de intervenciones que ni los fiscales ni los policías pueden resolver, que son un poco más estructurales y que tienen que ver con los desafíos que Chile tiene hacia adelante y, por ejemplo, son en el caso de menores de edad. Cuando uno ve la composición de edades en las distintas comunas de la región metropolitana, yo hablo del sector sur, y usted empieza a mirar las comunas del sector sur de Santiago y empieza a mirar la proporción de jóvenes de esas comunas, son comunas altamente concentradas. A esos jóvenes usted los tiene que alejar con una batería de políticas del circuito de la violencia y del delito. Yo creo que nosotros tenemos un desafío hoy día para abordar los crímenes que se cometen hoy, pero evitar los crímenes que se puedan cometer hacia el futuro. Ministro, ¿cómo viene marzo? Con bastantes cosas. Comienzan de partida los estudiantes con un paro que ya lo tienen anunciado. A ver, los marzos siempre son complicados, primero porque se acaba el verano, entonces uno pasa del plan verano al plan marzo, el plan retorno. Esto tiene la imagen clásica de la cantidad de vehículos que vuelven a la ciudad, sí, el atochamiento en las carreteras, en fin. Lo segundo, entonces tiene que ver con el fragor de marzo de la normalidad de actividades. Lo segundo tiene que ver con que el Congreso vuelve también. Sí. El Congreso tiene sus particularidades, no solo porque comienza la agenda legislativa, sino que porque ejerce legítimamente sus atribuciones de fiscalización y control. Y es un marzo, además, donde es el último año de gobierno y comienza un año muy marcado, como todo último año de gobierno. Varias elecciones, además. Claro, con la política puesta en las elecciones y el gobierno, como todo gobierno, cerrando bien su administración. Entonces va a ser un marzo muy intenso, pero no más que otros. Y lo importante es, por lo menos, generar las condiciones para que las personas puedan volver adecuadamente a su merecido descanso. Ya, pero hay una cierta queja por parte de los estudiantes, ¿eh? Sí, ahora,
Vamos a ver, yo diría que por ahora las movilizaciones estudiantiles durante este periodo han sido relativamente acotadas. El mundo universitario y el mundo secundario hoy día abordan inquietudes de muy distinta naturaleza. Pero por cierto, en el caso de las demandas estudiantiles, yo diría que lo fundamental son aquellos aspectos que tienen que ver con las alteraciones del orden público y el normal funcionamiento del sistema educacional. Ministro, ¿alcanzamos? Una más, me dicen. Fantástico. ¿Ah? Fantástico, ministro. A ver, yo quisiera preguntarle un poco. Hay modificaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. ¿Por qué, ministro? A ver, durante la tramitación de la ley de presupuesto, la última, existió un acuerdo relativamente transversal de la necesidad de hacer una reformulación al instituto. El instituto ya tiene un buen tiempo, hay un conjunto de atribuciones que están ahí, que forman parte clásicamente de organizaciones de defensores del pueblo, en fin, o de instituciones de promoción de derechos humanos, pero hay otras que se agregaron, por ejemplo, la extensión de las acciones judiciales. Los organismos de derechos humanos de estas características son habitualmente organismos de persuasión, y por eso sus informes son siempre tan importantes en los países. Por distintos tipos de razones, por la trayectoria que ha tenido en el país, el propio instituto ha hecho una evaluación crítica de algunos aspectos de mejora. Y yo creo que en la última discusión de la ley de presupuesto se llegó a un cierto consenso que evitaba en los debates de años anteriores, ¿no? Que era suprimamos el instituto o eliminemos su presupuesto, sino que en la necesidad de adecuar su legislación y sobre todo actualizar su reforma desde el punto de vista de las experiencias que nosotros hemos tenido en el último tiempo. Se ha conformado el comité técnico para efectos de hacer la propuesta, que deriva de una de las exigencias de la ley de presupuesto, que va a presidir la exministra Antonio Urrejola, que es una reconocida especialista en materia de derechos humanos. Y yo no le tengo miedo, yo creo que siempre es bueno revisar las instituciones, sobre todo las que tienen cierto protagonismo relevante en el país, después de ciertos años de funcionamiento, ¿no? Porque son instituciones muy relevantes para el funcionamiento del sistema democrático, y lo que uno tiene que buscar es generar mecanismos de legitimación y no de descrédito. Una institución en materia de derechos humanos cuyos informes de persuasión sean una interpelación permanente al Estado, a todas sus organizaciones, es clave para el funcionamiento del sistema democrático. Mirar los derechos humanos como si fuera un problema de militancia adversarial de una determinada orientación política, creo que es una muy mala fórmula de mirar un tema respecto al cual existe consenso transversal, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ya, eso le iba a preguntar, si existe consenso, digamos. Sobre todo yo creo que la propuesta que nació de la ley de presupuesto existe un acuerdo transversal. Pero yo diría, sobre todo en estos tiempos, que exceden por tiempo toda Chile. Mire, los últimos 70 años, el mundo se ha caracterizado por tres cosas centrales. Que es respetar las reglas, promover y proteger los derechos humanos y garantizar la libertad de comercio. Chile, desde el retorno a la democracia, ha sido fiel a esas tres cosas. Y en un mundo tan convulsionado, que exista consenso en el Congreso de actualizar nuestra institución de persuasión en materia de derechos humanos, de no olvidarnos que las reglas hay que seguirlas y que seguimos siendo leales al libre comercio, son claves para mantener una democracia sana, creo yo. Estimados auditores, le vamos a agradecer al subsecretario del Interior, don Luis Cordero, ministro, esta entrevista que nos ha concedido en el día de hoy.
Y también decirle que lo han escuchado desde Arica hasta Punta Arenas. Así es que Muchas gracias por la invitación. que no haya. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias a ustedes, estimados auditores. Manténganlas en la sintonía de Radio Agricultura. No se la pierdan.